Vengo ante ti sin aparentar. Me puedes ver, no me puedo esconder. En fragilidad vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. En tu amor. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión. Mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti. Consolador, ven y toma tu lugar. Tienes mi corazón. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Amén, amén, amén. Padre, gracias, Señor, gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, gracias por ser nuestro ayudador, por ser nuestro maestro, Señor. Queremos que hoy hables a nuestras vidas, Señor amado. Que seas hoy tu Espíritu de Dios hablándonos, que seas tú hoy, Señor, guiándonos, que seas tú enseñándonos, que seas nuestro maestro, que seas nuestro ayudador, que seas nuestro guía. Que seas tú tratando, Señor, con lo profundo de nuestro corazón, que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que seas tú renovando, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada oración, gracias por cada palabra que nos permites compartir y escuchar. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor. Nos rendimos hoy delante de ti, Señor, para que tú vengas, para que tú tomes tu lugar, Señor, para que seas tú hablándonos, para que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para poder escucharte hablar a nuestras vidas, Señor, para poder escuchar eso que tienes que decirnos hoy, Señor, y que esa palabra traspase, Señor, y divida nuestra alma de nuestro espíritu, Señor amado. Te damos gracias, Espíritu Santo, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Sé tú enseñándonos, sé tú mostrándonos, sé tú abriendo nuestros ojos, Señor, para que podamos ver realmente, Señor, lo que quieres que veamos en esta tarde, en este tiempo, Señor. Sé tú tomando el control, sé tú enseñoreándote en medio de nosotros, Señor. Sé tu Espíritu de Dios hablándonos, Señor, háblanos en esta hora, Padre, y ayúdanos a hacer la voluntad de nuestro Dios, Señor Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, nuestro Dios ha estado hablando en este tiempo muchas cosas a nuestras vidas. Ha estado hablándonos sobre
cuidar nuestra redención, nuestra salvación con temorito, con temblor. Nos ha estado hablando de que necesitamos realmente la sabiduría de nuestro Dios, necesitamos ser prudentes, necesitamos vivir realmente en fe, avanzando y extendiéndonos hacia lo que nuestro Dios nos está señalando. Nos ha hablado de las bendiciones que tenemos realmente como hijos de Dios, de la bienaventuranza, nos habló de todas las bendiciones que Dios nos ha dejado allí plasmada para que cada una de ellas se haga realidad en nuestras vidas como hijos de Dios. Nos ha hablado de ese amor, nos ha recordado que nada ni nadie nos puede separar del amor infinito de nuestro Padre. Y también ayer nuestro Dios nos hablaba y hace referencia también al hombre natural, al hombre carnal, al hombre espiritual, y hoy nuestro Dios sigue hablándonos sobre vivir en el Espíritu, sobre vivir en el Espíritu. Y vamos a ir a la carta de los Romanos, capítulo 8. Vamos a compartir aquí una porción de la palabra. Dice nuestro Dios aquí, el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Romanos, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas veces repetimos esto, ¿verdad? Y sabemos y decimos, no hay ninguna condenación para los que andan en Cristo Jesús. Pero fíjense aquí qué importante lo que dice luego. ¿Quiénes andan en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los que andan en Cristo Jesús? ¿O cómo debemos vivir lo que estamos en Cristo Jesús? Y dice aquí la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros como cristianos, desde que recibimos a nuestro Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ya cuando permanecemos en nuestro Señor, ya nosotros no andamos conforme a nuestra carne. Nosotros ahora hemos sido llamados a andar conforme al Espíritu, conforme a la guianza del Espíritu de Dios, conforme a la palabra de nuestro Dios. Así que ya nosotros no andamos conforme a la carne. Y fíjense, hermanos, vamos a estar leyendo y cada vez que leemos el Señor nos repite aquí una y otra vez que debemos vivir en el Espíritu, que debemos andar en el Espíritu, que no podemos andar conforme a la carne. Dice luego en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la libertad del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Nuestro Señor nos ha librado. Por eso es que ya no andamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque recibimos esa libertad en Cristo Jesús. Esa libertad. Él nos libró de la ley del pecado. Por eso ya no somos esclavos del pecado. Ya no andamos conforme a la carne. Ya no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque recibimos esa libertad en Cristo. Esa libertad que solo nuestro Señor nos puede dar. ¿Y nos puede dar en qué? En el Espíritu. Porque aún en medio de nuestra debilidad, allí está el Espíritu de Dios para ayudarnos a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Fíjense, éramos débil, pero ¿qué hizo entonces nuestro Dios? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Por eso nuestro Señor vino, ¿verdad? Para librarnos de esa debilidad que teníamos en la carne, nuestro Señor. Allí, ¿verdad? Dice aquí la palabra que se hizo carne. ¿Para qué? Dice aquí, condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Nuestro Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Se hizo pecado en donde, en su carne. Por eso es que ya nosotros no somos esclavos del pecado, por eso ya nosotros no vivimos conforme a la carne, porque nuestro Dios se hizo carne para que el pecado se hiciera allí en Él y hacernos libre. Por eso dice la palabra que Él nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense,
En 4 versículos, ¿cuántas veces nos está repitiendo que ya nosotros no andamos conforme a la carne? Ya nosotros no andamos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos, ya nosotros no practicamos el pecado, ya nosotros no nos agarramos hasta de la muletilla de que la carne es débil, no, porque si la carne era débil, pero nuestro Dios se hizo carne y vino y en Él se hizo pecado para que nosotros ya no viviéramos más en la carne, sino para que viviéramos en el Espíritu. Y luego aquí en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos, meditemos en esta palabra, en esta porción, en este versículo que nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué pensamos cada día? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que ocupan la mayor parte de nuestra mente? ¿Son pensamientos que van conforme a nuestra carne? ¿Son solo pensamientos de nuestra carne, de lo que estamos viviendo en la carne? ¿O tenemos pensamientos conforme al Espíritu? Pensamientos en las cosas del Espíritu, pensamientos que tienen que ver con las cosas espirituales. ¿Qué estamos atesorando? ¿Solo las cosas de la carne? ¿Solo vivimos cada día por las cosas de la carne? ¿Solo nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestra agenda de cada día está para satisfacer los deseos de nuestra carne? ¿O tenemos pensamientos conforme al Espíritu? ¿En qué estamos pensando? Porque aquí la palabra nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué realmente estamos pensando? ¿En qué? ¿Qué ocupa nuestro pensamiento? ¿Las cosas de la carne o las cosas que están conforme al Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios? Nuestro Dios quiere que examinemos realmente cómo estamos viviendo cada día y cómo Él nos llama a vivir conforme al Espíritu y no más conforme a la carne. Dice aquí, porque en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, vamos a examinar nuestros pensamientos, vamos a examinar realmente cómo estamos viviendo cada día. Y nos vamos a dar cuenta que si nuestros pensamientos son solo los pensamientos que tienen que ver con nuestra carne, que tienen que ver con nuestra humanidad, que tienen que ver con lo que voy a comer, lo que voy a vestir, ¿verdad? Y con lo que es solo cubrir nuestras necesidades de la carne, o realmente estamos viviendo conforme al Espíritu, porque cuando vivamos conforme al Espíritu, vamos a tener que, vamos realmente a vivir la vida que nuestro Dios quiere que vivamos. Y esa vida es en que en paz. Cuando nosotros realmente nuestros pensamientos sean conforme al Espíritu, nuestra vida va a estar llena de pensamientos de paz. Por eso nuestro Dios nos dice en esto pensar. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué ocupan nuestros pensamientos? ¿Solo pensamientos de la carne? ¿O pensamos en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, en lo que es digno de alabanza, en eso que Dios nos dice que pensemos? ¿Dónde realmente están nuestros tesoros? Porque allí donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está eso verdaderamente que nosotros atesoramos? ¿Son solo los deseos de nuestra carne? ¿Son los deseos de Dios en nuestro corazón? Son los deseos conforme al Espíritu. Son los deseos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros estamos viviendo solo conforme a la carne, no estamos agradando a Dios. Y debemos examinar eso, debemos examinar realmente cómo estamos viviendo. Sabemos que somos hijos de Dios, creemos en nuestro Dios, creemos en su palabra, venimos aquí, escuchamos su palabra, queremos escuchar su palabra, queremos recibir un buen consejo de Dios, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿En qué estamos pensando? ¿Cómo estamos viviendo cada día de nuestra vida? Examinemos realmente cómo estamos viviendo. ¿Cuáles son los deseos realmente? Porque necesitamos hacer morir los deseos de la carne. Porque dice aquí que los deseos de la carne van en contra de Dios, no se van a sujetar, van en contra de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener los pensamientos conforme al Espíritu, porque es nuestro Espíritu el que está pegado al Espíritu de Dios,
Y es nuestro espíritu el que se sujeta, y es nuestro espíritu el que se deja guiar por el Espíritu de Dios para poder caminar bajo la voluntad de nuestro Dios. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Fíjense cuántas veces nos repite esto, hermano. O sea, cuando Dios repite algo y repite algo y repite algo es porque debemos allí meditar en esa palabra, porque hay áreas aún que necesitamos examinar en nuestro corazón, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos pensando. Fíjense cómo una y otra vez vuelve a repetir más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y quiero hacer y pararme aquí, lo voy a repetir. Fíjense esto, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermanos, esta palabra voy a volver a leerla. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Este versículo 9 realmente yo creo que nos debe de confrontar, ¿no? A cada uno, nos debe hacer meditar, nos debe hacer realmente que esa palabra realmente transforme, renueve nuestro entendimiento, destruya toda fortaleza, todo argumento, todo pensamiento que no sea de nuestro Dios, para que podamos entender en nuestro espíritu y comprender y entender por medio de la fe lo que Dios está hablándonos aquí. Porque cuando como hijos de Dios somos guiados por su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces ya cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros ya no vivimos conforme a la carne. No vivimos conforme a la carne porque le pertenecemos a nuestro Dios, como dice esta palabra, como dice aquí, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Y nosotros somos de Cristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él. Entonces nosotros no podemos vivir conforme a la carne, aunque estamos en la carne, porque, ojo con esto, porque muchas veces nos queremos justificar en medio de situaciones. Decimos, no, pero es que yo estoy en la carne, es que yo soy de carne, yo estoy en la carne. Sí, estamos en un cuerpo. Estamos en un cuerpo y somos de carne, pero no vivimos conforme a la carne. Vivimos conforme al Espíritu, conforme al llamado que Dios nos ha hecho, conforme a cada una de las palabras de nuestro Dios. Somos guiados por nuestro Señor. Dice aquí, pero en el 10, pero si Cristo está en vosotros, fíjense esto, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Nuestro Señor está en nosotros y por eso dice aquí, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra carne, nuestros deseos carnales van muriendo y nosotros necesitamos hacer morir la carne para que el Espíritu sea vivificado. Nuestro Dios en este tiempo está vivificándose en nosotros. Está el Espíritu de Dios vivificando nuestro espíritu para que realmente todo sea sujeto a nuestro espíritu, nuestro cuerpo se sujete al Espíritu de Dios, a la voluntad de nuestro Dios. Y nuestro espíritu debe de sujetar nuestro cuerpo, nuestra alma. Por eso David decía, ¿verdad? Que su alma se sujete, que su alma alabe, aun cuando él no podía en lo humano quizás alabar, aun cuando de repente él no podía, no quería, no tenía ganas de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Él decía, al alma mía, él le daba instrucción a su alma, alaba al Señor. Nosotros debemos dar instrucción a nuestra alma, instrucción a nuestro cuerpo, que nuestro espíritu está sujeto al Espíritu de Dios, para caminar conforme al Espíritu, para vivir conforme al Espíritu y para no vivir conforme a los deseos de la carne, ni dejarnos llevar por la carne. Dice luego, en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
El Espíritu de Dios vivifica nuestro cuerpo. El Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu. El Espíritu de Dios sopla aliento de vida en nosotros para hacer morir todo lo que no es de Dios de nuestras vidas, para remover de nuestro interior todo lo que necesite ser removido, todo nuestro pasado, toda nuestra manera de vivir, todos nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que tenemos arraigadas. Nuestro espíritu, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos permite ver esas cosas que debemos despojarnos, esas cosas que debemos remover, porque el Espíritu de Dios la quiere remover. Pero nosotros debemos estar conscientes de que somos nosotros los que debemos tomar decisiones en nuestra vida para hacer morir todo lo de la carne en nosotros. Dice luego en el versículo 12, y aquí yo voy a continuar con la nueva versión internacional. Dice en el versículo 12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. A mí me encantó esto, porque no solo es que debemos, cuando habla de que debemos, es porque tenemos una obligación. Y esa obligación es de cada uno de nosotros. ¿De qué? De hacer morir lo de la carne. Dice, tenemos una obligación, pero no es de la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Nosotros tenemos que hacer morir esos viejos hábitos, esos malos hábitos. Debemos hacer morir lo que es de la carne de nuestras vidas. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu, por medio del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a hacer morir. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer morir todo lo que no es de Dios, todo mal hábito, todo pensamiento, todos esos deseos de nuestra carne. Nosotros lo necesitamos. Nosotros tenemos esa obligación, nosotros tenemos esa autoridad mediante el Espíritu de Dios de hacer morir todo lo que no es de Dios de nuestras vidas. Y el Señor me hace recordar que desde hace unos cuantos años, yo creo como de los últimos 5 años, el Señor me hablaba y me hablaba una y otra vez y otra vez y otra vez, y hoy nos sigue hablando esto aquí, porque el Señor me decía, ante cualquier cosa, el Señor me decía, muérete, Tatiana, muere, Tatiana. Y tenía una situación, muérete, Tatiana, una circunstancia, muérete, Tatiana, y en medio de cada proceso, muérete, Tatiana. Y estaba en una situación en medio de la iglesia, en medio de lo que yo estuviera haciendo, y el Señor me decía, muérete, Tatiana, muere, muere, muere. El Señor necesita y nuestro Padre nos está llevando y el Espíritu de Dios clama para que nosotros hagamos morir, para que nosotros tomemos la decisión de hacer morir todo lo que no es de Dios de nuestras vidas, hacer morir todo lo que no es de Dios de nuestro corazón, porque la decisión va a ser nuestra. Muchas veces nosotros queremos pedirle todo a Dios y que Dios va a hacer todo y hay cosas que nosotros debemos hacer, hay decisiones que nosotros vamos a tomar, hay cosas que Dios nos abre nuestros ojos para que podamos ver y por medio del Espíritu demos muerte a todos estos malos hábitos, a todos estos deseos, a todas estas costumbres, a todos estos pensamientos, todos estos argumentos, todas estas fortalezas que están arraigadas en nosotros y que no nos permiten vivir aún conforme al Espíritu de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Dice luego aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Muchas veces repetimos esto. Muchas veces decimos todos los que son guiados por Dios son hijos de Dios. Ahora, lo que sí es importante es que nosotros podamos meditar y que podamos examinarnos. Así como David decía, Señor, escudriñame, déjame ver, examina mi corazón, que nosotros podamos examinarnos si realmente nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Es Dios el que está guiando nuestras vidas? ¿Es Dios el que está guiando cada una de mis decisiones? ¿Es Dios el que está guiando mis palabras? ¿Es Dios el que está guiando mis acciones? ¿Es Dios el que está guiando cada día de mi vida? ¿Es Dios el que me está guiando como esposa, como esposo, como madre, como siervo de Dios? Es Dios el que me está guiando, es Dios el Espíritu de Dios el que está guiando mi vida. Mis pensamientos están siendo guiados por Dios. Mis palabras están siendo guiadas por Dios. Debemos examinar esto. Porque si no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, necesitamos ser guiados
por el Espíritu de Dios, porque Dios dice que sus hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos darle el lugar que le corresponde al Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces somos salvos, pero no llegamos a vivir esa nueva vida en Cristo, no llegamos a disfrutar de esas bienaventuranzas, de esas bendiciones de las que Dios nos hablaba. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo conforme a la carne, porque no le estamos pidiendo ayuda al Espíritu de Dios, que es nuestro ayudador, porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, que es el Maestro, es el que nos muestra la cosa que no entendemos por fe, la entendemos mediante el Espíritu de Dios. Él está allí para enseñarnos, Él está allí para abrir nuestros ojos, Él está allí para renovar nuestro entendimiento, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento a través de cada palabra que Dios trae a nuestras vidas. Necesitamos examinar realmente que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos darle lugar al Espíritu Santo. Necesitamos pedirle esta dirección cada día de nuestras vidas. Que cada decisión que nosotros vayamos a tomar, que cada cosa que vayamos a hacer, que cada sitio que vayamos a ir, sea guiado por Dios. Dice luego, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Fíjense esto, hermano. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? ¿Qué está pasando? Porque lo escuchamos y lo vemos en la iglesia y lo estamos viendo a menudo. Que los hijos de Dios están sufriendo pensamientos. El diablo está lanzando dardos a la mente de los hijos de Dios. Está lanzando dardos a los corazones para traer temor, para traer miedo, para traer confusión, para traer ansiedad, para traer dudas. Y nosotros no podemos permitir eso. Nosotros debemos saber y identificar, porque si vivimos mediante el Espíritu, nos dejamos guiar por Él. Y el Espíritu de Dios nos hace ver esas cosas, esas maquinaciones del enemigo. Esos dardos, cuando ven un pensamiento, ese es un dardo del enemigo y yo no lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. No lo acepto en mi vida. Cuando nosotros veamos una situación que empiezan a levantarse para traer contienda, para traer división, para traer temor, para traer acusación, nosotros debemos ver con nuestros ojos espirituales qué se está moviendo detrás de eso, para no caer, para no abrir puertas, para no darle lugar al diablo, sino para que resistamos, como dice la palabra de Dios, y para que sea el enemigo el que retroceda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque el Espíritu de Dios está allí en nosotros, mora en nosotros, para no volver a ser esclavos, como lo dice aquí. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios que mora en nosotros para identificar el obrar del enemigo, para identificar sus artimañas, esos dardos que él quiere lanzar, esos pensamientos, eso que él quiere levantar en nuestras vidas, para nosotros echarlo fuera, para nosotros derribarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para nosotros dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe, el que cuando se levante algo nos diga, guarda silencio, así como Maribel comentaba hace un rato, enmudece. Muchas veces el Espíritu de Dios nos dice, enmudece, guarda silencio, porque el Espíritu de Dios nos lleva a buscar la paz. La palabra de nuestro Dios nos dice, busca la paz y síguela. Y la paz es nuestro Señor y debemos seguir esa paz. Y todo aquello que quiera levantarse para traer contienda, división, confusión, nosotros no podemos caer en eso. Nosotros debemos enmudecer. Muchas veces debemos guardar silencio. No importa que pasemos por lo que tengamos que pasar. Porque Dios nos dice que Él es el que nos justifica. Él es el que nos defiende. Él es el que pelea nuestra causa. Entonces nosotros no tenemos que pelear con nuestra fuerza. Nosotros debemos estar atentos a la voz del Espíritu, hablando a nuestro espíritu, para que podamos realmente vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no dejándonos llevar, porque es que por todas esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos que están en nuestro interior, y entonces cuando salen y empiezan a aflorar allí, ¿verdad? Dejamos que toda la carne salga allí, ¿verdad? Toda la carne sea la que hable, toda la carne sea la que nos lleve a tomar decisiones. No, nosotros vamos a tomar decisiones guiados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice aquí, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Fíjense esto,
El Señor nos ha hablado en estos días también de todas estas bendiciones que tenemos por permanecer en Él, por ser sus hijos. Y aquí nos vuelve a recordar, somos hijos, iglesia, somos hijos, ya no somos esclavos, ya no tenemos espíritu de esclavitud, ya no tenemos espíritu de temor, somos hijos. Y como hijos somos herederos de todas las preciosas y grandísimas promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Somos herederos de Dios y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Coherederos allí, ¿sabes? Coherederos, compartimos esas bendiciones de nuestro amado Señor, las compartimos. El Señor nos dio esa herencia y nos hace compartir. El Señor nos compartió, el Señor nos hizo coherederos suyos, ¿verdad? Amén, gracias Señor, gracias Señor. Hoy alguien me enviaba una imagen y decía, perdóname Señor por no valorar, por a veces no valorar quién soy en ti, por no valorar lo que tú hiciste en la cruz, por no valorar esa preciosa sangre derramada, por no valorar esa redención, por no valorar la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas, porque debemos atesorarla. Debemos atesorarla y pedirle al Espíritu de Dios, dejar que el Espíritu de Dios nos guíe en todo momento y en toda situación. Y dice aquí, somos coherederos de Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en Él, en su gloria, con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. No se compara. La palabra de Dios me dice que son leves, leve tribulación momentánea, es leve, hermano. Así nos parezca que es mucho, es leve, porque el Señor no nos va a dejar llevar, soportar más allá de lo que debamos soportar. Y el Espíritu de Dios está allí con nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para levantarnos, para saber que Él es escudo alrededor nuestro, para darnos la salida, para darnos sabiduría, para darnos prudencia, para aumentar nuestra fe. Pero necesitamos pedirle al Espíritu de Dios esa ayuda, porque Él es el que nos ayuda cuando, en todo momento y más aún en medio de nuestra debilidad. Si no somos débiles, nos hacemos fuertes nosotros mismos, hermano. Y el Señor y el Dios y el Espíritu de Dios nos va a llevar al punto de decir, somos débiles, somos débiles. El Señor va a decirnos, tú no puedes porque no podemos solos. Pero allí mismo nos va a decir, pero te fortaleces en mí, en el poder de mi fuerza. Por eso el Señor nos dice, diga el débil, fuerte soy. No es porque tú eres fuerte, eres débil. Debemos reconocer esa debilidad delante de Dios, porque cuando reconocemos que somos débiles, el poder de Dios se manifiesta en nosotros y viene el Espíritu de Dios a fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Y dice aquí, si ahora sufrimos en Él, también tendremos también parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Hermano, el mundo entero vive esclavizado y lo podemos ver. La corrupción esclaviza, la carne nos tenía esclavizado al pecado, pero ya nosotros no vivimos en esclavitud, ya nosotros no vivimos conforme a la carne, nosotros vivimos conforme al Espíritu y hacemos morir todo lo de la carne en el Espíritu, por medio del Espíritu de Dios que viene a nuestra vida para recordarnos que realmente fuimos liberados, fuimos hechos libres, recibimos libertad y ya nada nos esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad. A mí me encanta, fíjense, en esta versión dice, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No es decir solo que el Señor nos ha hecho libre, es que podamos alcanzar y vivir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esa libertad que el mundo puede anhelar, esa libertad que nos da paz, esa libertad que nos fortalece, esa libertad que nos guía, esa libertad que nos levanta, esa libertad que nos sustenta, esa libertad que aunque caigamos nos volvemos a levantar porque es el Señor el que nos levanta, es el Señor el que nos sustenta, es el Señor el que rompe toda cadena, es el Señor el que nos ha hecho verdaderamente libre y no hay yugo de opresión sobre nosotros, no hay yugo que podamos tener. Aún muchas veces nosotros nos imponemos yugo, pero el Señor nos recuerda, somos hijos, eres mi hijo, eres mi hijo. Yo
podrido todo yugo de opresión y el Señor no quiere, hermanos, porque muchas veces nosotros mismos nos colocamos yugos de opresión sobre nuestras vidas, hermanos. Nuestro Dios nos trajo a libertad. Nuestro Dios no nos dio espíritu de esclavitud, nos ha hecho verdaderamente libre y el Señor quiere que disfrutemos de esa libertad como hijos de Dios, esa gloriosa libertad como hijos de Dios, porque ya no vivimos en esclavitud, porque ya no vivimos conforme la carne, vivimos conforme el Espíritu de Dios, conforme ese Espíritu que mora en nosotros, para hacernos verdaderamente libres. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y eso lo podemos ver, cómo están gimiendo con dolor ante tanta necesidad, ante tanta desesperación, ante no encontrar respuesta. Y fíjense que dice aquí que no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente. El Señor nos ha llevado y nos está llevando a gemir mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y el Espíritu de Dios gime a través de su iglesia, por todo el mundo entero, por su amada iglesia, por sus hijos, para que realmente seamos manifestados, para que se manifieste Dios en nosotros y a través de sus hijos, para que toda la creación pueda ver la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Debemos esperar con paciencia. El Señor nos lo hablaba en estos días, con paciencia, en fe, avanzando, no desesperado, no en angustia, no en temor, no con duda, no con confusión, sino esperar con paciencia, porque los que esperan con paciencia heredan las promesas de Dios. Los que esperamos con paciencia, ¿verdad? Somos guiados allí por el Espíritu de Dios, y en medio de ese proceso el Espíritu de Dios va hablando en nuestras vidas, va transformándonos, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Vamos al Señor allí permitiéndonos realmente, cuando en medio de estos procesos, menguar. ¿Para qué? Para que sea Él el que se glorifique. Menguar para que Él se glorifique, morir, hacer morir todo lo de la carne, para que nuestro Dios sea el que resplandezca en nuestras vidas. Dice luego, asimismo, nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. El Espíritu conoce nuestra debilidad, el Espíritu sabe cuán débil somos, y nosotros necesitamos reconocer eso. Nosotros no vamos a hacer nada porque podamos, hermanos, nada. Nada, por más que nosotros queramos hacerlo, lo vamos a poder hacer, y el Señor nos va a llevar a ese punto de dependencia, ese punto de darnos cuenta y decir, Señor, no puedo, porque por más que yo quiera hacer las cosas perfectas, no puedo, por más que yo quiera cambiar corazones, no puedo, por más que yo quiera traer paz, no puedo, por más que yo quiera agregar a mi estatura un codo, no puedo. Y el Señor nos va a hacer entender eso, que no podemos, porque Él necesita hacernos entendidos, necesita que nosotros clamemos a Él, que reconozcamos nuestra debilidad, para pedirle ayuda al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios nos ayude en medio de nuestra debilidad. Porque allí es donde el poder de Dios se va a manifestar, es donde Dios se va a glorificar, es donde su nombre va a ser engrandecido en nuestra vida, porque no va a ser porque lo que nosotros podamos ni hacer ni tener, sino es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es por lo que Dios nos ha dado, es por su grandeza, es por su gloria, es porque es Él y no somos nosotros. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, fíjense aquí, hermano, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Muchas veces no sabemos qué pedir, hermanos, y estamos pidiendo conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos, pero no sabemos. La palabra de Dios nos dice, muchas veces no reciben porque no piden, y cuando piden, piden mal. Muchas veces no sabemos qué pedir. Pedimos conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, y no significa que no le vamos a pedir a Dios porque estamos hablando de cosas diferentes. Las cosas que anhelamos, porque Dios sabe lo que anhelamos, y aún dice la palabra de Dios que Él nos concede los deseos de nuestro corazón y nos da mucho, siempre nos va a dar mucho más de lo que le pedimos, y de eso podemos testificar cada uno de nosotros. Pero Dios nos quiere llevar al punto
de que realmente reconozcamos que necesitamos para saber pedir bien, necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios sea el que dirija cada oración, no solo en el tiempo de intercesión, cada oración nuestra, cada decisión que tengamos que tomar. Señor, guíame. Padre, yo quiero esto, pero yo te pido mediante tu Santo Espíritu que seas tú haciendo tu voluntad. Aún nuestro Señor Jesucristo allí en Getsemaní, Él le pidió al Señor, Señor, haz tu voluntad. Aún María allí en medio de todo lo que podía tener en su corazón, yo me imagino una María confundida, una María con temor, una María con dudas, pero allí ella dijo, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Y así debemos anhelar nosotros, que sea la voluntad de nuestro Dios, que podamos pedir conforme a la voluntad de nuestro Dios y no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestra carne, sino conforme a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Y dice aquí, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu por el que el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, y aquí quiero que nos paremos también, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y fíjense, esto lo sabemos, lo repetimos, lo decimos de memoria, pero necesitamos, Señor amado, que esta palabra, Espíritu de Dios, tú la selles en nuestro corazón, Señor. Que se haga rema, que se haga realidad en nuestra vida, Señor. Porque cuando realmente la comprendamos, la entendamos en nuestro espíritu, Señor, vamos a poder vivir pacientemente, vamos a poder vivir en el Espíritu, vamos a poder vivir cada proceso, aunque no lo entendamos, aunque sea doloroso, aunque estemos en medio de cada situación, de cada circunstancia, Señor. Tú nos haces vivir confiados porque nuestro corazón va a estar confiado en ti, va a estar seguro, Señor, y vamos a vivir cada uno de esos tiempos, Señor, en esa completa paz como hijos tuyos, Señor, manifestando que somos hijos tuyos porque sabemos que eso que podamos estar viviendo hoy, tú vas a transformarlo y vas a hacer que obre para bien. Y en medio de eso te vas a glorificar y en medio de eso estás haciendo grandes cosas en nosotros y a través de nuestras vidas. En medio de eso tú nos haces menguar para tú glorificarte. En medio de eso nuestra debilidad allí, en medio de eso que podamos estar viviendo, tú te glorificas. Tu nombre es exaltado, Señor. Y tú nos haces fuerte en medio de cada una de estas situaciones para que vivamos realmente con la certeza en nuestro corazón que lo que podamos estar viviendo hoy, eso que aunque de repente no entendamos, eso que de repente nos pueda estar haciendo sentir este dolor en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones que no entendamos hoy, tú vas a hacer que todo eso obre para bien. En eso tú te vas a glorificar, Señor amado. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos haces recordar cada una de tus palabras, cada una de tus promesas, Señor, para que podamos vivir realmente conforme a tu perfecta voluntad, guiados por tu Santo Espíritu. Dice aquí, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro Señor es el primogénito entre muchos de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos transformados a su imagen. Él es el primero, pero vamos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. Él nos predestinó, nos llamó, a los que llamó, justificó. Él no solo nos llamó, sino nos justificó delante del Padre. Por eso, en medio de cada cosa que nosotros podemos vivir, el Señor allí clama delante de Dios. Allí nuestro Señor está en medio diciendo, justificándonos delante del Padre, diciendo, este es mi Hijo, este es mi Hijo. Señor, Él ha sido justificado, yo lo justifiqué, ahora Él es tu Hijo, ahora ella es tu hija. Cuando Mariela ora, ella es tu hija, allí está nuestro Señor intercediendo. Cuando Maribel allí está delante de Dios, el Señor la está justificando. Cuando cada uno de nosotros, Ana, Dora Inés, Elvis, el pastor Germán, todos cuando estamos allí delante de Dios, allí en medio de lo que estamos viviendo, nuestro Señor está allí intercediendo delante del Padre diciendo, este es mi hijo, este pastor, este es mi hijo. Ahí el Señor está diciendo, está recordándole a nuestro Dios que somos hijos de Dios, que somos hijos, que fuimos llamados, pero también fuimos justificados, que fuimos justificados por Él y que también, así como nos justificó, Él se va a glorificar
Él se va a glorificar sobre cada uno de nosotros. Su nombre va a ser glorificado y exaltado y engrandecido sobre nuestras vidas, porque somos sus hijos amados, porque así como el Señor nos lo dijo, nos lo vuelve a decir hoy, somos sus hijos y sus hijos son guiados por Él. Y el Espíritu de Dios nos ayuda aún en medio de nuestra debilidad para recordarnos quién nos llamó, para recordarnos quién nos justificó, para recordarnos quién es el que se va a glorificar y se glorifica cada día de nuestra vida en nosotros. Porque es Él el que se glorifica, es el nombre de nuestro Dios el que es glorificado, el que es exaltado, el que es engrandecido sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre el ministerio, sobre lo que hacemos, sobre lo que hablamos. No hay ningún nombre humano, sino el nombre de nuestro Señor, el que es engrandecido. Porque las obras es de nuestro Dios, la obra es de nuestro Dios, no es de hombres, es de nuestro Dios. Él es su obra y Él añade y Él hace y Él suple y Él provee lo que tenga que proveer. Nosotros solo debemos estar obedientes, atentos a la voz de nuestro Dios, a su guianza, a lo que el Espíritu de Dios nos llame a hacer, así como nos ha llamado aquí, nos ha hecho esta convocatoria para reunirnos, para clamar, para orar, para recibir su palabra. Es Él el que va a completar su obra a su plenitud en cada uno de nosotros. Y dice aquí, y es hermoso, y lo hemos escuchado, pero es hermosa esta palabra, Espíritu de Dios, séllala en nuestro corazón, Señor. Dice así, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién, hermano? ¿Quién puede levantarse? ¿Qué puede levantarse? Porque se están levantando situaciones, se están levantando personas, se están levantando en contra de los ministerios, se están levantando en contra de los ministros de Dios. Están allí en persecución, pero ¿quién puede? ¿Quién puede si es Dios el que está con nosotros? ¿Quién puede si esta obra no es de nadie? Si esta obra y este ministerio no es de nadie, no es de hombre, esta obra no es de la pastora Cristina, ni del pastor Luis, ni del pastor Germán, ni de ningún pastor. Esta obra es de nuestro Padre, esta obra es del pastor de pastores, de ese que sí les va a dar su corona. A cada uno nos va a dar nuestra corona porque el Señor allí lo dice, esa corona de gloria, esa corona porque nosotros estamos arrojando coronas cada día delante de Él, para gloria de su santo nombre. Dice, ¿quién está en nuestra contra? Nadie, hermano, nadie. No hay ningún arma forjada que vaya a prosperar ni a prevalecer. Nada. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Nuestro Dios nos suple, Señor. Nuestro Dios nos da generosamente todas las cosas. Todas las cosas de las que sabe que tenemos necesidad. Todas. No hay una sola cosa que Él sabe que tenemos necesidad que nuestro Dios, nuestro amado Padre, no nos va a dar en Él, en sus preciosas y grandísimas promesas. Amén. Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién? No hay quien pueda acusarnos. Dios es el que justifica. Dios, ese que nos llamó, ese que nos justificó, ese es el que se va a glorificar, ese es el que se glorifica. Ese es el único, el que nos justifica. ¿Quién condenará? No hay condenación. No hay condenación. Y vemos que aquí empezó el capítulo 8 diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Y aquí, ya casi terminando igualmente, dice, no, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra, a la derecha del Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, si el Señor nos está recordando, nos vuelve a recordar que somos sus hijos, cuánto nos ama. Él quiere que hoy volvamos a recordarnos que no somos esclavos, ya fuimos libres, no recibimos espíritu de esclavitud, no recibimos espíritu de temor, así que todo temor echémoslo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Necesitamos estar apercibidos para ver cómo el enemigo está queriendo meterse en las iglesias, está queriendo traer pensamientos que no son de Dios a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nosotros tenemos que echar fuera eso y no lo aceptamos, porque nosotros no tenemos espíritu de esclavitud ni de temor. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, quien nos hace verdaderamente libres y quien clama delante del Padre, quien nos justifica, quien nos llamó, quien se gloria cada día de nuestras vidas. Su nombre es engrandecido. Así que nadie nos puede condenar, nadie nos puede separar del amor de nuestro Dios. Dice, ¿qué nos separará? Hermanos, ¿qué nos separa del amor de Dios? Nada. Estamos viviendo tribulación, estamos viviendo angustia, estamos viviendo persecución. ¿Puede esto separarnos del amor de Dios? Hermanos, examinemos realmente si nosotros permitimos
porque lo permitimos nosotros, hermanos. Porque el Señor dice que nada nos puede separar. Pero muchas veces nosotros dejamos que la tribulación, que la angustia, que la persecución, que el hambre, que la indigencia, que el peligro, que la violencia, que cualquiera de estas cosas nos puedan separar del amor de Dios. Nosotros le damos cabida, nosotros le damos lugar. Muchas veces estamos viviendo tribulación y nos apartamos del Señor, mientras que el Señor dice, no, más aún necesitamos de Él, más aún Él está allí, porque Él nos ha hecho libres, nos ha librado de todo eso. Él nos libró de la violencia, del temor, de la muerte, de la enfermedad, de todo aquello que nos quiera separar. Nada nos puede separar. Nosotros no podemos estar y a veces hablamos y le preguntamos, hermano, ¿y qué pasó? Que, ay, no, es que he estado tan afanada, es que he estado tan atribulada, es que me he sentido mal. Y entonces nosotros mismos nos alejamos de nuestro Dios. Y nos alejamos nosotros. No es que Dios no se aleje, Dios está allí con nosotros. El Espíritu de Dios está allí con nosotros, pero somos nosotros lo que dejamos, nos alejamos de nuestro Dios, lo que nos apartamos, lo que volteamos nuestro rostro para otro lado, nuestra mirada la quitamos de Dios. Y muchas veces empezamos a escuchar otras voces y dejamos de escuchar esa voz de Dios que habla en nuestras vidas. Pero Dios nos quiere recordar hoy, hermano. Nos quiere recordar, hermanos, hijos, nos quiere recordar hijos, hijitos, hijitos. Amén, somos sus hijos. Y dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos lleven a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor nos recuerda hoy, nuestro Padre nos recuerda que nos amó, que Él nos justificó, que somos sus hijos, que somos guiados por su Santo Espíritu, que Él nos dio al ayudador, al consolador, al maestro. Es que yo no entiendo, muchas veces escucho, es que yo no entiendo, es que vamos a entender todo por medio de la fe. Y el Espíritu de Dios es nuestro ayudador, es nuestro maestro, es el que nos consuela, Él es el que está allí cada día con nosotros, enjugando nuestras lágrimas. Él sabe lo que sentimos, lo que pensamos, Él conoce nuestras debilidades y está allí para ayudarnos en medio de nuestra debilidad. No es porque seamos, no estamos aquí porque seamos fuertes ni superhéroes, estamos aquí porque somos débiles, pero porque nuestro Dios es nuestra fortaleza, porque el Espíritu de Dios es el que nos levanta y el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Dice aquí, pues estoy convencido de que ni la muerte, hermano. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué como cristianos tenemos temor a la muerte? Yo escuchaba hace unos años y de verdad me hizo reflexionar a una psicóloga y decía, yo no entiendo por qué los cristianos, los católicos, estas personas que creen y dicen que hay algo más allá de la muerte, ¿por qué entonces tienen temor? ¿Por qué los ves desesperados? ¿Por qué los ves después cuando están viviendo estos procesos como que no creyeran lo que hablan? Y realmente yo la estaba escuchando y yo decía, wow, ¿verdad? Porque nosotros debemos realmente creer y vivir. ¿Por qué? Porque ese temor a la muerte. Si nosotros tenemos vida eterna en nuestro amado Señor, ¿por qué ese temor? ¿Por qué tememos aquí? ¿A que no hemos hecho lo que tenemos que hacer? ¿A que no le hemos hablado a quienes tenemos que hablarle? ¿A que tenemos aún cosas en nuestro corazón que debemos hacer morir? ¿A que necesitamos realmente perdonar o acercarnos o pedir perdón? Porque es que no veo por qué más pudiéramos temer a la muerte. Porque dice aquí, ¿quién? Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, nada, hermano, nada, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, no hay ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación pueda apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por hacernos recordar, Señor, cuánto nos amas, Señor. Gracias por hacernos recordar que somos tus hijos, Señor, que tú anhelas que vivamos como tus hijos, Señor. Que podamos vivir en paz, que podamos vivir sabiendo que en medio de nuestra debilidad, Señor, tú nos fortaleces, que en medio de nuestra debilidad tú nos has dejado tu Santo Espíritu. Nos ha dejado tu Santo Espíritu, que no estamos solos, Señor, que es nuestro ayudador, que es nuestro guía, que es quien nos consuela, que es nuestro maestro, que es el que nos ayuda a hacer tu voluntad, Padre amado,
que es el que nos lleva a toda verdad, que es el que nos lleva, nos ayuda a hacer tu voluntad, Padre. Es el que nos muestra, Señor, las cosas ocultas, es el que nos hace que cada una de tus palabras sean reveladas a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que esta palabra del día de hoy podamos séllala, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, en nuestra debilidad. Ayúdanos a hacer morir todo lo de la carne. Ayúdanos a recordar que eres tú el que nos llamaste, que eres tú el que nos justificas, que eres tú el que te glorificas, que eres tú, Señor, y que nada nos puede separar de tu amor. Nada, Señor. Tú nos amaste, tú nos justificaste. Tú intercedes, Señor Jesús, delante de nosotros. Espíritu de Dios, tú nos llamas allí a clamar, a orar, a acercarnos al Padre mediante nuestro Señor Jesucristo, a hacernos uno, Señor. Somos uno con el Padre, Padre amado, te alabamos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Vivifícate en nosotros, vivifica cada palabra en nuestro ser. Vivifica cada palabra en nuestra mente, en nuestro ser, Señor. Haznos entendido, ayúdanos a entender todas las cosas mediante la fe, Señor. Porque tú nos has dado un espíritu de libertad, un espíritu que nos da vida, no espíritu de esclavitud, no, Señor, no somos esclavos, Padre amado, tú nos has hecho verdaderamente libres y queremos vivir sin opresión, queremos vivir fuera de toda influencia, fuera de toda opresión del enemigo, fuera de toda mentira, porque el enemigo ha querido traer mentira en medio de tu pueblo, Señor, para traer confusión, para traer duda, para traer temor. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, nosotros sabemos en quién creemos, nosotros sabemos quién es nuestro Dios, nosotros sabemos que somos tus hijos amados, nosotros sabemos que tu Santo Espíritu nos guía, nosotros sabemos quién es el que mora en nosotros, Señor, y por eso en esta hora, en este día, decidimos hacer morir todo lo terrenal, todo lo de la carne, todo lo que no sea de ti, Señor. Tú nos ayudas, Espíritu Santo, en medio de nuestra debilidad para tomar decisiones, para remover todo lo que tenga que ser removido en nuestro interior, para que seamos realmente limpios, para que seamos renovados. Renueva nuestro entendimiento, renueva nuestros pensamientos, Señor Jesucristo, a través de cada una de las palabras que podamos recibir. Eres tú limpiando, Señor, que cada palabra quede en nuestro interior y renueve nuestro ser, nos limpie, Señor, límpianos de toda maldad, Señor. Límpianos, Señor, alumbre, Espíritu de Dios, los ojos de nuestro entendimiento. Haznos entendido, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú te glorifiques, para que tú resplandezcas, Señor. Ayúdanos a morir, Padre amado. Hoy tú nos recuerdas, Señor, que necesitamos hacer morir todo lo que aún está allí en nosotros, Señor. Así como me decías, Señor, y me repetías una y otra vez, muere, 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 muere. Necesitamos morir, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a morir, Señor, a todo lo de la carne, a todo lo terrenal, a todos nuestros deseos, Señor, a todo aquello, a todo el mal hábito de la carne, a todos esos deseos, a todos esos pensamientos, a todos esos argumentos que aún están allí, Señor, para que los echemos fuera, Señor, para que los derribemos, Padre amado, para que no nos dejemos engañar por el enemigo, Padre amado, para que resistamos y el enemigo solo tenga que retroceder en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Señor, que tú anhelas